Hola de nuevo, mi nombre es Alberto y hoy quiero contarte en detalle cómo mantener tu Okudesk en óptimas condiciones de uso. En el manual que recibes con la máquina encontrarás el plan de mantenimiento y las recomendaciones diarias, trimestrales y semestrales para conservarla en perfecto estado. Hoy voy a mostrarte y poner en práctica cada uno de estos pasos. Empecemos. En esta primera parte voy a centrarme en los pasos recomendables cuando vayas a utilizar la máquina o que deberías realizar de manera frecuente. El primer paso sería la limpieza de la lente. Te recomendamos hacerlo antes de utilizar la Okudesk. Humedecemos con alcohol uno de los extremos de un bastoncillo y limpiamos la lente con cuidado y suavidad. Con el otro extremo del bastoncillo secamos el exceso de alcohol. En caso de que haya mucha suciedad acumulada, podemos repetir el proceso varias veces. Para la limpieza del cabezal láser, humedece un poco de papel con alcohol y limpia la suciedad en el cabezal. También debemos limpiar los conectores de la PCB del cabezal. Su limpieza es muy sencilla. Solo tienes que humedecer con un poco de alcohol, un papel o un trapo de algodón para evitar las fibras sueltas y pasarlo por esta zona. No hace falta empaparlo mucho, es suficiente con humedecerlo. A continuación, comprobamos que los conectores traseros del cabezal láser están un poco hacia afuera, pero no doblados a los lados. Ahora es el turno de limpiar la base o honeycomb. Para ello, aspiramos la zona de trabajo. También podemos retirar el honeycomb. Solo hace falta levantar levemente la máquina y presionar el panel hacia arriba para sacarlo de la base. Lo volcamos, damos ligeros golpes en la parte trasera para retirar la suciedad o cualquier fragmento de material atascado y lo colocamos de nuevo dentro de la máquina. Otro punto importante es revisar la tensión de las correas. La primera va por el interior de la barra del cabezal y las otras dos están en los laterales derecho e izquierdo. Para notar la tensión de la primera correa, utilizamos una llave Allen y hacemos un poco de fuerza, muy poco, lo justo para notar que esta está tensa y no holgada. En el caso de las correas laterales sería lo mismo. Comprobamos que se pueden juntar un poquito, pero manteniendo la tensión. Si hay que hacer algún ajuste, tenemos que apretar hacia la derecha para tensar y aflojar hacia la izquierda para destensar. Los tornillos de las correas son menos accesibles y la posición para manipularlos es un poco incómoda. Tendrás que apretar o aflojar con movimientos cortos. Para facilitar la manipulación, te recomendamos utilizar una llave Allen con mango largo, como la que te mostramos en el vídeo. Con la máquina apagada podemos mover los ejes a mano para confirmar que se mueven suaves, sin vibraciones ni ruidos extraños. El siguiente paso sería revisar los sistemas de refrigeración y ventilación. Primero, comprobamos que los ventiladores del cabezal láser se mueven bien y no tienen ninguna obstrucción. Si están muy sucios, sería necesario soplarlos con aire comprimido. Pasamos ahora a una revisión visual del sistema de ventilación.
Nos cercioramos de que las rejillas, el ventilador y la turbina estén limpios y sin ninguna obstrucción. Si fuera necesario, usamos un aspirador para retirar la suciedad. La turbina también puede revisarse encendiendo la máquina y el sistema de extracción y verificando que no está obstruido y evacúa el aire correctamente. Otro aspecto importante en el mantenimiento del Tuoku Desk es llevar a cabo una limpieza más profunda de la zona de trabajo. Con una periodicidad semanal, que dependerá también del uso y de los materiales con los que suelas trabajar, es conveniente eliminar los residuos que se van acumulando en el interior de la máquina. Utilizamos un papel humedecido en alcohol para limpiar todas las paredes. Para una mejor limpieza del honeycomb, también puedes extraerlo, aplicar desengrasante que ayude a eliminar la suciedad y retirar el exceso con un papel antes de volver a colocarlo. Con el uso y el paso del tiempo, el honeycomb puede dañarse o deteriorarse. Si ese es tu caso, te recomendamos contactar con Nomadtech y cambiarlo por uno nuevo. Comprobamos que los ventiladores del cabezal láser se mueven bien y no tienen ninguna obstrucción. Si están muy sucios, sería necesario soplarlos con aire comprimido. Cada 6 meses aproximadamente es conveniente la limpieza y el engrase de las guías lineales del eje X en la barra que sostiene el cabezal láser y el eje Y en ambos laterales. Este mantenimiento va a garantizar que tu Tuoku Desk se mueva correctamente y es muy sencillo. Humedecemos un trozo de papel con alcohol y lo pasamos por las guías tantas veces como sea necesario, hasta eliminar los restos de suciedad. Puedes ir moviendo el cabezal láser para limpiar más fácilmente y en detalle. Para finalizar, vamos a engrasar las guías echando unas gotas de aceite lubricante de maquinaria. Extendemos el aceite deslizando suavemente el cabezal del láser a lo largo de las guías. Echamos una gota en un poco de papel y lo aplicamos en la parte inferior de las guías, retirando el exceso con un poco de papel. ¿Qué te ha parecido este vídeo de mantenimiento de tu Tuoku Desk? ¿Te ha resultado útil? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de todos los proyectos que fabricamos con nuestras máquinas. También puedes seguirnos en redes sociales. Encuéntranos como Nomad Technologies. Si necesitas cualquier ayuda con tu Tuoku Desk, no dudes en contactar con nuestro equipo de soporte técnico. Enlace disponible también en nuestra página web. ¡Hasta luego!